Bienvenidos a Con Buena Energía, el podcast donde exploramos la eficiencia energética y sostenibilidad de la mano de E3 Consultores. Soy Manuel Romero, tu anfitrión. Aquí abordamos temas candentes y de actualidad sobre edificación, energía, precios, sostenibilidad y ahorro. La actualidad de Con Buena Energía llega en estos momentos a Es la Mañana de Elche y Comarcas. Manuel Romero, muy buenas tardes. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues esperando conocer cuáles van a ser los temas que tratamos hoy en tu sección. Bueno, pues vamos a... Es un tema desgraciado que todos conocemos ya por la prensa, que pasó hace una semana con lo del tema del incendio en Valencia. Y bueno, pues que ha arrasado 2 edificios y ha causado 10 víctimas. Pues vamos a tratar no en sí el incendio, pero sí la protección contra incendios en los edificios. Pero antes de eso me gustaría un poco repasar la actualidad energética. Yo, perdona por a lo mejor el tono de broma, pero me he acordado de ti muchísimo durante esta semana como asesor energético, de lo mucho que hemos hablado de esos materiales eficientes que tenemos que poner en nuestras casas, aislamientos que bueno, pues nos dan, como bien hemos hablado muchas veces, ese bienestar tanto de pues aislarnos de la temperatura, tanto de frío como de calor, pero desde luego después de ver lo de Valencia uno se queda en cuadro pensando qué es lo que tiene que poner en su casa o lo que no. Bueno, lo vamos a ir desgranando en el programa, pero perfecto. Pero yo creo que no es una cuestión del material, sino es más una cuestión de cómo se aplica en la obra, en el edificio, ¿vale? Pues vamos primero con esa actualidad, porque mañana 1 de marzo encender la luz nos va a costar más dinero. Un poquito más, vamos a ver. ¿Poquito? Cosas que han pasado este mes de febrero. Bueno, lo estamos notando todos los días, tú has hablado antes con el compañero del tiempo. Este mes de febrero ha habido mucha producción de energía eléctrica, sobre todo por renovables, con la eólica fundamentalmente, y eso ha hecho que baje el precio mucho. Por dar cifras, el precio ha bajado del 31 de enero, estábamos en torno a 0,16 euros kilovatio hora, y ayer 28 de febrero estaba el precio medio del día a 0,09. De 0,16 ha bajado a 0,09 euros kilovatio hora, y eso es por esta producción fundamentalmente con renovables. ¿Esto lo vamos a ver en nuestra factura? Pues depende del tipo de contrato que tengamos. Ayer una de nuestras oyentes en el WhatsApp, en el 601-433-324, decía, bueno, si el 21% del IVA está destinado a los artículos de lujo o artículos, digamos, no necesarios, no servicios básicos, ¿qué pasa? ¿Que la luz es un lujo? Pues sí, se ve que para que marca la normativa es un artículo de lujo la luz. Bueno, para los señores del gobierno. Ayer se publicaron estadísticas en cuanto a temas de la población en general y daban en torno a una cifra de que en nuestro país hay más o menos un 20% de personas en cierta precariedad, no solamente económica, sino que también energética. Personas que no pueden poner, por ejemplo, la calefacción en invierno en sus casas. Estamos hablando del 20%, ¿eh? 1 de cada 4 están en esa situación de emergencia económica, emergencia energética, como lo queramos denominar. Bueno, siguiendo con el tema de los precios, si miramos el precio un año, en febrero de 2023 teníamos un precio medio en torno a los 20 céntimos, o sea, 0,20 euros kilovatio hora, y en febrero de ese año vamos a terminar con un precio medio del mes en torno a 0,11 euros kilovatio hora. Lo malo de esto es que según la legislación que aprobó el gobierno, si el precio baja por debajo de los 45 euros megavatio, antes hablábamos de kilovatios hora, pero ahora hablamos de megavatio hora, si baja en un mes por debajo de los 45 euros megavatio hora, el mes siguiente el IVA subirá al 21%. Entonces, si hoy no pasa nada, digo hoy porque es el último día del mes de febrero, en el mes de marzo no subirá la factura porque va a subir el impuesto, que ahora mismo está en un 10, pasará al 21%. En febrero de 2023 el precio estaba en 133 euros megavatio hora, en enero cerró en 74 euros megavatio hora y febrero va a cerrar en torno a los 41 euros megavatio hora, con lo cual estamos ante una subida de 11 puntos en el impuesto del IVA para el mes de marzo.
Una subida, como tú decías, esto nuestros oyentes, nosotros mismos, como ciudadanos, los ciudadanos, lo vamos a ver en el recibo de la luz, dependiendo del tipo de contratación de tarifa que tengamos. Sí, claro, eso es lo que quería insistir, en que si tenemos una tarifa en el mercado libre, lo que viene siendo que hemos llegado a un acuerdo con la compañía que nos suministra la electricidad y durante un año nos dicen, bueno, pues te vamos a vender la energía a 0,16, por decir algo. Claro, eso son todos los meses. Cara. Sí, en este momento es cara. Pero ese precio es fijo todos los meses, con lo cual, si se produce un mes como este mes de febrero, donde hay bajada, nosotros no nos enteramos. O si llega un mes, como puede ser en verano, y hay subida de precio, tampoco vamos a notar esas subidas de precio, ¿vale? Estamos para lo bueno y para lo malo. ¿Qué va a pasar? Pues que sí que vamos a ver el incremento en el IVA. Los que están en el mercado regulado, el PVPC, sí que vamos a ver esa bajada en la parte de energía, en el mes de febrero, y también la del IVA, con lo cual a lo mejor, eso dependerá de nuestro consumo, a lo mejor, como digo, nos quedamos igual, lo que nos sube el IVA más menos lo que ha bajado la electricidad, pues a lo mejor nos quedamos igual. Bueno, pues esa es la actualidad que nos lleva hasta ahora. ¿Alguna recomendación más en cuanto a este tema? Bueno, yo ya lo hemos comentado muchas veces, yo creo que sigue siendo en este momento para contratos de menos de 10 kilovatios de vivienda, pequeños comercios y demás, para ese tipo de contratos yo sigo pensando que sigue siendo interesante estar en el mercado regulado, el PVPC. Pero bueno, todo depende del tipo de tarifa que tengamos, de la compañía, de cuándo hemos hecho el contrato, de si nos toca renovar ahora o no. Si vamos a renovar ahora, habría que revisar las condiciones de la renovación, si estamos en el mercado libre, porque contratar ahora con un precio en torno a 0,16, 18, 0,20 es caro. Tendríamos que estar por debajo de 0,14, 0,13, en ese orden, más o menos. Pues muchísimas gracias por esa asesoría energética que nos ha hecho nuestro asesor energético, valga la redundancia, Manuel Romero. Y ahora vamos a la actualidad, porque en el momento que vimos ese trágico incendio del que se va a cumplir esta tarde ya una semana en el edificio de Valencia, pues todos pensamos en esta sección lo mucho que hemos hablado sobre esos revestimientos, materiales que debemos utilizar para que nuestras viviendas estén protegidas contra el frío y contra el calor. Hay muchísimas noticias que se han publicado, incluso columnistas, o sea, periodistas que han hecho su propia columna de opinión en el que ha tildado los medios de comunicación de que si se estaba dando información, si se estaba dando espectáculo, y dentro de las tertulias sobre todo se decía que ahora todo el mundo era experto en esos materiales, y yo entre mí pensaba, pues la audiencia de Es la Mañana del Chico Marcas tenemos la suerte de que sí, que tenemos un experto que nos puede hablar de todo ello. Y Manuel Romero, pues cuéntanos cuál es como profesional el balance que puedes hacer sobre lo que hemos visto y los datos que han trascendido a través de los medios de comunicación, porque evidentemente los datos judiciales que están reservados son datos que conoceremos muy a posteriori de esta tragedia. Efectivamente, bueno, hay que ser muy cautos en este momento. Yo hace una semana, por mi profesión, ¿vale? Yo estoy muy ligado a la parte de edificación y por mi profesión, pues en casa, es que no tenía otra cosa en la tele. Mis hijos ya estaban aburridos, pero yo no tenía otra cosa en la tele, las tertulias, todo el mundo. Y de alguna forma hubo bastantes comentarios, no solamente de periodistas, sino también de técnicos que me sorprendían. Lo voy a dejar ahí, me sorprendían. ¿De los expertos que eran? No, del comentario que decían y sobre todo del tipo de afirmación, cuando estábamos justo en el momento en el que se está produciendo el incendio, del tipo de afirmación que estaban dando. Y de las acusaciones que se le ha hecho al constructor de esta vivienda, sí, de este edificio. Sí, y al sector de los aislamientos como vamos a hablar. Yo creo que ahora tenemos que ser muy cautos con lo que está pasando. Hay que dejar que la investigación siga su curso y cuando termine la investigación vamos a saber lo que realmente ha pasado. Pero bueno, y también antes de meternos en harina, lo triste de todo esto son las 10 víctimas que ha habido en el edificio, el shock, la situación que han vivido todas las personas que estaban allí en ese edificio y seguramente que seguirán padeciendo todos estos días,
y bueno, pues darles todo nuestro ánimo, nuestro apoyo y Sin duda. y que se recuperen lo antes posible y que vuelvan a una especie de normalidad, si se puede decir, lo antes posible. Bueno, como tú bien decías, hemos tenido la televisión puesta, de debates, en fin, infinidad de programas que han tratado el tema y en ellos podíamos ver esos gráficos que nos indicaban que este tipo de construcción tenía una fachada ventilada. ¿Qué significa esa fachada ventilada? Pues es un tipo de construcción de las fachadas, ¿vale? Hay que tener en cuenta que, por así decirlo, en Valencia lo que ha pasado es como una tormenta perfecta. Se han dado varias cosas, ¿no? No ha sido solo una causa. Esto es como... Desgraciadamente. Cuando hay un accidente aéreo no es una sola causa. Hay varias, es un cúmulo de causas y en Valencia han pasado varias cosas. Primero, lo que ha pasado es que tenemos un edificio que se construyó aparentemente, insisto en el tema de la investigación, pero por las declaraciones que han hecho el Colegio de Arquitectos, el administrador de fincas del edificio y demás, el edificio se proyectó con la norma que estaba en ese momento de hacer ese proyecto, con la norma que era obligatoria, la NBCPI 96, se proyectó con esa norma, porque era la obligatoria en ese momento, y bueno, pues esa norma, las exigencias eran más laxas de lo que tenemos en este momento en vigor. Lo vamos a ver después. Hay que también tener en cuenta que la singularidad del edificio, del incendio. Normalmente los incendios se producen dentro de los edificios y lo que nos dicen los bomberos es que nos alejemos, nos confinemos en alguna habitación lo más segura posible o incluso que salgamos a un balcón, ¿no? Que nos alejemos del incendio, que nos salgamos a un balcón. Aquí eso no podía pasar porque el incendio estaba en la fachada. Era todo lo contrario. Entonces no podían salir al balcón. Y lo otro también que para mí ha influido bastante en que el incendio se propagara muy rápido, muy veloz, ha sido las rachas de viento que había ese día en Valencia. Bueno, que el edificio estaba expuesto, o sea, no tenía edificios alrededor y esas rachas de viento, que lo vemos muchas veces cuando hay un incendio forestal, cuando hay viento, cómo se propaga rápidamente el incendio. Pues yo creo que eso también ha influido en ver esas imágenes y en que fuera tan sumamente, en pocos minutos... En apenas 45 minutos ya estaban los dos edificios calcinados. Claro. Algo que era pues muy sorpresivo para todos porque de normal, lo que se dice normal, pues son horas. No van así. No van tan tan rápido. Eso, como tú muy bien decías, puede ser que sea el viento y quizás esa construcción de ese tipo de fachada, que ahora voy a pasar a explicar, que me preguntabas antes sobre el tipo de fachada ventilada. La fachada ventilada es un tipo de construcción en la que tenemos 4 elementos, básicamente. Un soporte resistente al interior, una fábrica de ladrillo, de hormigón, incluso de placa de yeso laminado, de pladur, para que se me entienda. Eso está al interior de esa fachada. O sea, eso sería lo que tenemos... La pared de casa. La pared de casa, lo que tenemos en el interior. Por la cara exterior de eso tenemos la capa de aislamiento térmico. Después tenemos una cámara de aire, que es una cámara de aire continua en toda la altura de la fachada. Y es una cámara de aire ventilada. Y por último tenemos lo que se ve desde la calle, el aplacado exterior, lo que vemos desde la calle. Quizás esa configuración de cómo se construía en aquella época, ahora si cumplimos con la normativa actual, esto no se va a hacer así. ¿Se pueden hacer fachadas ventiladas? Sí, pero se tiene que cumplir una serie de condiciones y si tú aplicas esas condiciones para cumplir con la norma, es muy difícil que el incendio se propague tan sumamente rápido. Pero hablamos de un edificio de 11 años que prácticamente es actual. No, 11 años no. 11 años no tiene más. Parece ser que se proyectó en torno a 2005-2006 y se terminó de construir en torno a finales de 2007-2008. Digo, parece ser porque solo son teorías, hipótesis, bueno, ¿no? Lo que ha dicho el administrador de fincas, el Colegio de Arquitectos y demás. O sea, que eso de 11 años lo descartamos. Eso de también de, por ejemplo, que tenía... no sé si dentro de lo que estás comentando... El cortafuegos, el famoso cortafuegos que se debería haber puesto entre... Es que claro, no somos aquí entendidas, pero entre una de las partes y la fachada... Por pisos, el cortafuegos que se tenía que poner que no se ha puesto, otra de las... sí, vamos a ver. ¿Habladurías? ¿Podemos decirlo así? No son... A ver, lo que sucede dentro de esa cámara de aire que comento que tiene la fachada ventilada es que hace de tiro, es como una chimenea. Nosotros en el hogar de la chimenea ponemos el fuego y la chimenea simplemente por esa
esa estratificación del calor que se produce dentro de la chimenea hace que el viento, que el aire se mueva, ¿no? Por convección. Eso es lo que se produce dentro de esa cámara de aire ventilada cuando hay un incendio. Entonces, claro, es que acelera la propagación del incendio dentro de esa cámara de aire. Entonces, lo que te dice la normativa actual, la última versión de la normativa actual se aprobó en 2019. Este edificio se proyectó en 2005-2006, con lo cual no le aplicaba la normativa actual. La normativa actual lo que dice es que cada cierta altura, en función de la altura total del edificio y demás, cada cierta altura de esa cámara hay que poner cortes, y hay que poner barreras para evitar esa continuidad de la cámara y evitar ese efecto chimenea en la cámara. Claro, eso es lo que te dice la norma de ahora, pero en 2005 la norma de entonces, la CPI, no hablaba nada de esto, con lo cual, oye, se proyectó y se construyó, digo siempre en teoría. Sí, estamos hablando en términos generales. Claro, cumpliendo con esa normativa que no hablaba de estos cortes. Pero claro, tiene que haber algún organismo, alguien que regule que ese edificio es antiguo, que puede llegar a suceder esto y que no está preparado en una normativa, porque claro, si esta normativa se da prácticamente ahora, ¿qué hacemos con la gente que...? Porque si las cosas van avanzando, imagino que son nuevos estudios. Pero en construcción las normas, hablo del sector que yo manejo, que es el de construcción. En construcción las normas no tienen efecto retroactivo. Tú no puedes sacar una norma y decir, todos los edificios que hay construidos tienen que aplicarla, ¿vale? A no ser que se haga una rehabilitación, una reforma, una intervención en el edificio, entonces sí que aplicas esa nueva normativa, porque esa intervención que haces en el edificio la haces cumpliendo con la normativa que hay en el momento que la vas a hacer. Claro. Entonces, claro, si este edificio no se le ha hecho nada, está construido con su licencia y demás, con la norma que había en ese momento. Esto recuerda mucho a lo que pasó en el año 2007 en Londres, en la Torre de Greenfield, que también era fachada ventilada y que también... Pero no quiero achacarle el problema a la fachada ventilada. Tú puedes... exactamente, solamente a un problema. No, tú actualmente puedes hacer edificios con fachada ventilada y no hay ningún problema si cumples con lo que te está diciendo la norma, que es esos cortes, la reacción al fuego de los materiales, ese tipo de cuestiones. Tú los puedes seguir haciendo. 75 personas murieron allí. Sí, y eran 120 apartamentos y recuerda mucho porque también fue una propagación por el exterior, por la fachada. Claro, es que bueno, también estábamos hablando del tiempo, si podía haber sido una de las causas, esa fuerte ventisca que llevábamos recibiendo también varios días. Pensar, yo creo que eso lo dirá toda la investigación, todo lo que yo estoy comentando es, por mis conocimientos, lo que yo imagino que ha debido suceder ahí. Esa fachada ventilada está ventilada con la calle, con el exterior. Entonces, claro, si se produce un incendio dentro de la cámara o en algún material de revestimiento de la cámara y llega una ráfaga de viento, está empujando, para que se me entienda, está empujando al incendio. Está soplando, dándole aire al incendio. Claro, que es lo que y si son fuertes, pues por dentro de la cámara, pues ese incendio se propaga mucho más rápido. Parece ser que el origen del incendio, por lo que está leyendo... Ese es el foco de la cuestión, El ¿no? origen es un chispazo, un cortocircuito en una instalación de un toldo. Claro, a ver, yo me imagino también que el toldo está en el exterior, en ese balcón, hay un cortocircuito, no sé si en el motor, en el cableado del toldo, en algún que hoy en día todo está sistematizado. Claro, entonces bueno, pues ahí tienes el cortocircuito, ese cortocircuito, esas chispas afectan a los revestimientos de la cámara de aire, del interior, de los materiales que hay en ese interior de la cámara y ya está, y las ráfagas de viento, pues ya está. En Londres pasó algo parecido, fue un cortocircuito en un electrodoméstico y la salida al exterior y la propagación por la fachada. Se recomienda, bueno, en este caso ha sido el toldo, pero desconocedora de estos temas, hay que apagar regletas, nos tenemos que preocupar excesivamente por tenerlo todo bajo control, cables, cableado, todo lo que tenga contacto energético, eléctrico. A ver... ¿O no tenemos que alarmarnos, tenemos que tranquilizar Yo creo que nos tenemos que tranquilizar, población. Yo creo que... En muchas conversaciones de bares he oído muchas cosas raras. Yo creo que nos tenemos que tranquilizar. Tenemos en nuestras instalaciones eléctricas tenemos un cuadro con los automáticos, que no son automáticos, pero bueno, técnicamente, normalmente decimos los automáticos, los diferenciales de casa, y se supone que esos elementos, si hay un cortocircuito, si hay una sobretensión, son los que van a cortar el suministro eléctrico y van a evitar que esto pase. Quizás podríamos, no sé, si no estamos del todo seguros o el edificio es muy viejo, pues oye, llamar a algún electricista que nos haga una revisión
de esos elementos y asegurar pues que funcionan como tienen que funcionar esos. Que no nos echemos, que nos tranquilicemos, porque al final ha sido de una de las también de las alarmas de la población. Oye, ha pasado esto, nos va a pasar también a nosotros. Y al final es como, bueno, vamos a tranquilizarnos que supuestamente todo está construido precisamente para que los edificios, los edificios tienen que ser seguros y son seguros. Los edificios cumplen con una directiva europea. Digo, los edificios en toda la Unión Europea tienen que cumplir con una directiva europea, la directiva de productos de construcción. Esa directiva marca 3 exigencias básicas de edificios: seguridad estructural, seguridad, habitabilidad y salubridad. Esas son las 3 exigencias básicas de la directiva. Sí. Y dentro del apartado de seguridad está seguridad estructural. Los edificios no se tienen que caer, la estructura tiene que soportar lo que tiene que soportar. Seguridad en caso de incendio, que sería lo que nos estamos encontrando. Y ahí es donde yo creo que los edificios que se proyectan en este momento, se construyen en este momento, yo creo que no deberían tener ningún problema. Mira, perdona que te corte un segundito, como pues sigo diciendo lo mismo. A mí me da mucha curiosidad por qué los edificios se construyen en vertical y no en horizontal. Entiéndase, como antiguamente. Simplemente por espacio. Yo creo que es porque, claro, tenemos un tamaño de una parcela y eso nos da lo que nos da. Claro. Bueno, vamos a pasar un momentito, Gema. No, pasa a nuestro WhatsApp y a continuación continuamos. Bueno, nos están poniendo un edificio con 18 o 20 años es nuevo. En este fuego ha fallado algo o no estaba bien construido. Da la impresión que todos los grandes fuegos se producen cuando hace mucho aire. Esto es uno de los comentarios. Y luego también otro, ¿en las naves se proyecta poliuretano para aislar? Bueno, vamos a ver. Aunque tenga 20 años o 22 o en torno a 20, aparentemente se proyectó con la normativa que estaba en ese momento en vigor, que es la NBE-CPI 96, y aquella normativa exigía una serie de condiciones, y si cumplía con esa normativa, el edificio, y se construyó conforme a esa normativa, pues ya está, cumple. Otra cosa es que la norma avanza, la norma evoluciona, y ahora es más exigente que lo que había entonces. La pregunta es también... Lo del tema del poliuretano, que es la segunda pregunta que nos hacían. Tienes razón. Esto también a mí me sorprendió aquel día, hace una semana, tanto aquella tarde como en la tarde del jueves, como el viernes, cómo se le achacaba mucho al aislamiento térmico del poliuretano. Se ha demostrado que no había poliuretano. O sea que no. No, el aislamiento que hay en el edificio... Madre mía. Lo dijo la misma noche el administrador. Yo le he oído una entrevista a la administradora de fincas que ya dijo que era lana de roca, otro material de aislamiento térmico, no es poliuretano. Pero bueno, es que me da igual, o sea, que los materiales, si se aplican como toca y si se aplican cumpliendo la normativa que esté en vigor en cada momento, son seguros. Efectivamente, no debería de pasar nada. Bueno, preguntaba, ¿cómo es posible que se permita utilizar materiales combustibles y de alguna manera ya supongo que por todo lo que has dicho, esas nuevas normas no permiten que estas construcciones se puedan realizar así? A ver, no es tan fácil. Pensemos, podemos hacer un edificio que sea totalmente incombustible. Vámonos al extremo, es incombustible. Los materiales que hemos puesto ahí en ese edificio, fachadas, ventanas, todo es incombustible. Pero después llega el usuario y pone cortinas, pone un sofá, pone una serie de cosas que pueden ser combustibles, con lo cual, vamos a ver, en edificación, el comportamiento en caso de incendio se divide, se clasifica en dos cuestiones. Por un lado hablamos de resistencia al incendio y por otro lado hablamos de reacción al fuego, ¿vale? Resistencia son minutos. Esta pared, esta cubierta, este elemento constructivo, esta puerta, resiste tantos minutos. Si le llega un incendio va a resistir tantos minutos. ¿Por qué hablamos de minutos? Porque los que ocupan en un edificio, en el caso de un incendio, se les tiene que permitir con seguridad, por eso es lo que habla la directiva, poder salir del edificio. Por eso se habla de minutos, tienen que tener tantos minutos para poder salir del edificio, ¿vale? El tema de resistencia al fuego, que como digo son minutos, es solo para las soluciones constructivas, no para los materiales. Es para las soluciones constructivas. Después hablamos de la reacción al fuego, es decir, si a un material le llega una llama, ¿cómo reacciona? ¿Se prende fuego? ¿No se prende? ¿No se incendia? ¿Genera humo? ¿No genera humo? Cuando se incendia, ¿hay caída de gotas ardiendo? Esto se ve en las imágenes del incendio de Valencia desde la calle, como hay llamaradas que parecen que caen del cielo.
en la fachada. Esas son las caídas de gotas ardiendo. ¿Por qué es importante la caída de gotas ardiendo? Pues porque nos pueden hacer de propagación de hilo para propagar el incendio a otros elementos, ¿vale? Entonces, bueno, se clasifican en cuanto a los materiales en esa reacción en caso de incendio, ¿no? De cómo se comportan en caso de incendio. Y aquí también hay un cambio importante en la normativa en cuanto a la norma que teníamos cuando se proyectó ese edificio en 2005. Los materiales se clasificaban de una forma, y la norma que tenemos desde el año 2006. Desde el año 2006 sí, hasta ahora, que se clasifican de otra manera. Entonces, en el año 2005, los materiales se clasificaban de reacción al fuego M0, M1, M2, M3, M4. M0 eran incombustibles y el resto son el M1 combustible no inflamable y el M2, M3, M4 combustible inflamable. Inflamable quiere decir que arde, ¿vale? Eso era lo que decía la CPI, que la norma que se aplicó en este proyecto de este edificio, con lo cual, oye, si también te decía la norma, oye, según donde vaya a colocarse, tiene que ser M0, tiene que ser M1, tiene que ser M2, ¿eh? Entonces, si cumplieron con esta clasificación en esos materiales, estaban cumpliendo con la norma. Actualmente la norma no funciona así. La norma... Claro, es que si antiguamente sí que se hace así, claro, pero ahora es como cambian las cosas, no es culpa es como las realmente de nadie. Es como las estructuras. Hace 30 años, o hace incluso 50, los pilares tenían una sección muy pequeñita y ahora se hacen de otra sección. Pero seguramente también habría polémica. Claro, en el es sentido que estamos de, vuelve a pensando, pasar una cosa así. Estamos pensando en aplicar la normativa actual a lo que pasaba hace 20 años. Y también tenemos que pensar que desde que se proyecta un edificio hasta que se termina, puede haber cambios de la norma, pero a ti no te afectan. A tu edificio no te afectan porque tiene licencia con la normativa con la que se ha proyectado, ¿eh? Muy complejo, sin duda, este Sí. tema. Y por concluir, ¿podemos hacer algo para mejorar el comportamiento de un incendio ante un edificio que tiene este mismo tipo de fachada ventilada? Antes de pasar a esto y por volver al tema de poliuretano, sí que me gustaría incidir en que hay que ser muy cautos con las afirmaciones que decimos, hay que llevar mucho cuidado. Me consta y sé de primera mano que en este momento el sector de los aislamientos hay bastante revuelo, sobre todo en la parte de los poliuretanos. Hay muchas empresas del sector de los poliuretanos que están perdiendo en este momento pedidos porque hay cierta psicosis y les han cancelado pedidos y tenemos que llevar cuidado porque esto está afectando a la economía de estas empresas y de las familias que hay detrás de estas empresas. Entonces hay que llevar bastante cuidado. Y por las informaciones que se están publicando, en este edificio no había poliuretano. Es más, ha sido más la cuestión de la cámara sin esos cortes, las ráfagas de viento y sobre todo el revestimiento exterior, lo que vemos desde la calle de la fachada, que eso también fue lo que pasó en la Torre de Londres, y es que ese revestimiento de aluminio, que tiene 5 o 6 milímetros de espesor solamente, son 2 chapas de aluminio con un alma interior que le da rigidez a ese panel. En el mercado entonces había placas de estas de aluminio con un alma de polietileno o con almas de otros materiales, no quiero tampoco aburrir. Las de polietileno es un plástico, el polietileno lo vemos en las bolsas, ahora ya no tanto, pero en las antiguas bolsas de plástico que veíamos en las tiendas cuando comprábamos algo, esas bolsas son polietileno, todos sabemos que tú le acercas una llama a eso y eso prende rápidamente. Eso es lo que tenía, parece ser ese revestimiento en el interior, entonces cuando saltó esa chispa se prendió fuego ese polietileno. Digo parece ser, porque esto te lo tiene sí. Está en investigación. Se prendió fuego ese polietileno que había en el interior de la chapa de aluminio, y eso es lo que se propagó rápidamente junto con la cámara de aire y junto con las ráfagas de viento. Eso es lo que hizo. De hecho, ahora mismo tú ves imágenes del edificio sin el revestimiento exterior y el aislamiento sigue estando ahí, porque la nada roca es incombustible. El aislamiento térmico... Eso es lo que te choca también. Bueno, aquí se han dado golpes de pecho mucha gente de decir sí, y de dar declaraciones, ha sido esto, ha sido lo otro, pero realmente no. Lo que hay que darse cuenta es de los informes que está dando la gente especializada, ¿no? Justamente lo que estabas hablando. Buenos días, perdonen, quisiera saber si han visto en Elche 2 cafeterías que han abierto y todo el interior es de plástico, haciendo como si estuviésemos en un jardín. ¿Es peligroso el decorado al ser de plástico? ¿Puede incendiarse? A ver, creo que fue el año pasado un restaurante en Madrid. En Madrid, con una franquicia. Una franquicia tuvo un incendio y bueno, con un fuego de este frío que llaman, ¿no? Preparando un plato. Si es que últimamente hemos tenido varios incendios, o los incendios en las discotecas en Murcia.
A ver, no es una cuestión de que sea plástico, es una cuestión de cómo se comporta ese material cuando le llega una llama. Puede ser plástico, pero puede ser un plástico con un tratamiento en cuanto a que mejora su comportamiento de reacción al fuego y puede ser totalmente válido. Ahora, lo que yo no sé es si el plástico que hay en esas cafeterías que está nombrando aquí el oyente, qué tratamiento tiene y si lo tiene. Se refiere a platas de plástico. Bueno, sí, pero que pueden tener un tratamiento retardante en cuanto a la llama, con lo cual a lo mejor sí que se comportan correctamente. Bueno, pues muy interesante el tema, nos daría mucho para hablar, pero también tenemos la sección del pupitre económico, con lo cual concluimos. Muchísimas gracias, Manuel Romero, por haber estado un día más, arrojarnos pues toda esta opinión también profesional por tu parte, y de nuevo pues conocer esos consejos también en Con Buena Energía sobre las próximas facturas de la luz. Gracias por estar con nosotros y bueno, no te vayas muy lejos, que mañana tenemos Instituto Ciudad Idea Elche. Sí, mañana volvemos por aquí. Nada, muchas gracias a vosotros también, a esta emisora, a los oyentes, y lanzar por favor un mensaje de tranquilidad. Nuestros edificios, los que se están construyendo, son seguros, y quizás con unas pequeñas medidas, y el edificio es un poco viejo, podemos estar más tranquilos, si cabe. Muchas gracias, hasta mañana, Manuel. Hasta mañana.